Buenos días, les habla Silvia Natalia López y en este video hablaré sobre los conceptos de economía. Empezaremos por definir qué es economía. La economía es la ciencia social que estudia cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. Esta analiza las actividades económicas y la forma de administrar los recursos disponibles. Podemos decir que la actividad económica es la acción encaminada a satisfacer las ilimitadas necesidades humanas, utilizando esos recursos escasos que son susceptibles de usos alternativos. La ciencia económica puede dividirse en dos grandes ramas, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es la rama que estudia de manera objetiva los fenómenos económicos, tal como han sucedido o pueden suceder sin hacer valoraciones al respecto. No juzga si algo es bueno o malo. Estudia lo que es, lo que ha sido o lo que podría ser, buscando proyectar sus consecuencias e identificando sus causas mediante datos certeros y concretos, sin llegar a emitir un juicio de opinión sobre ello. Dentro de esta rama encontramos la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Y la macroeconomía estudia el funcionamiento global de la economía como conjunto integrado, para así poder explicar la evolución de los agregados económicos. Un ejemplo de economía positiva podría ser la demanda de un producto o la cotización del dólar para un día en específico. Ahora hablaremos sobre la economía normativa. La economía normativa estudia lo que debería ser, propone políticas, recomendaciones y acciones basadas en juicios de valor para intentar mejorar la realidad. Usa el pensamiento subjetivo para dar solución a los problemas económicos. Además está conformada por varias corrientes de pensamiento, entre ellas el mercantilismo, el liberalismo económico, el neosocialismo, entre muchas otras ideologías o políticas económicas. Su principal exponente es la política económica. La política económica son medidas que se toman en el sector público intentando mejorar la realidad de un país. Se basan en juicios de valor de cómo deberían ser las cosas. Es complicado demostrar quién tiene la razón, por lo que es fuente de conflicto de economistas y partidos políticos. Un ejemplo de economía normativa podría ser que los sueldos se deberían incrementar en un 10%. O el índice inflacionario del mes pasado ha perjudicado al sector económico. La diferencia entre la economía positiva y la normativa es que la positiva es objetiva y la normativa es subjetiva. La positiva identifica lo que es y la normativa razona lo que debería ser. Principales escuelas económicas, también llamadas corrientes de pensamiento económico, son grandes sistemas filosóficos o doctrinas sobre la economía. En las principales escuelas encontraremos la escuela clásica, que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. Escuela neoclásica o marginalista. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes es una función de la utilidad o satisfacción que se le asigna a los consumidores. Uno de los aspectos fundamentales que diferenció el neoclasismo de la escuela clásica es la forma en que explicaban los precios y el valor relativo de los bienes. De acuerdo con la escuela clásica, el valor de los bienes se explica por sus costes, por el lado de la oferta. Para los neoclásicos, en cambio, el valor de los bienes se explica por la utilidad marginal. Esto es el valor que se le asigna a la última unidad consumida por el lado de la demanda. Escuela institucionalista. La nueva economía institucional o economía neoinstitucional es una escuela de pensamiento económico que sostiene que las instituciones son clave para explicar las decisiones de los individuos. Por ende, no pueden excluirse factores como la estructura del Estado,
al momento de analizar la realidad. La nueva economía institucional nace como respuesta a la escuela neoclásica. A diferencia de esta, no se preocupa tanto por los modelos matemáticos, en cambio, infiere teorías a partir de la observación de datos estadísticos. Otra particularidad de la escuela neoinstitucional es el aporte de ciencias como la política, la sociología y la psicología. Escuela keynesiana. El keynesianismo se basa en el intervencionismo del Estado, defendiendo la política económica como la mejor herramienta para salir de una crisis económica. Su política económica consiste en aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. El objetivo de la ciencia económica es estudiar la asignación de recursos. Hasta entonces, la mayoría de los economistas se habían centrado en la escasez de recursos. Keynes, por el contrario, se centró en el exceso de recursos. Años antes, Karl Marx ya había dicho que la crisis es el resultado de la imposibilidad de vender. Keynes se preguntó, ¿cómo era posible que habiendo demasiados recursos hubiera crisis? ¿Cuál fue su solución para que no hubiera exceso de recursos? Estimular la demanda para que se consuman esos recursos sobrantes. En conclusión, el keynesianismo se basa en estimular la demanda para provocar un aumento de consumo y el empleo en momentos de crisis. ¿Y cómo se estimula la demanda? Mediante políticas monetarias y fiscales. Escuela monetarista. El monetarismo es una doctrina económica que estudia los efectos de las variaciones de la oferta monetaria sobre las variables económicas relevantes como empleo, precios o producción. El monetarismo se basa en la idea de un aumento en la oferta monetaria, esto es, el total de dinero en efectivo y cheques que circula en la economía. Aumentará la producción en el corto plazo y la inflación en el largo plazo. Su vinculación con la Escuela de Chicago es evidente, ya que uno de sus principales exponentes es el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, quien lideró dicha escuela por muchos años. Escuela neoliberal. El neoliberalismo es una teoría económica que defiende el libre mercado y limita el papel del Estado como la clave para el avance tecnológico y la prosperidad económica. Esta doctrina, heredada del liberalismo clásico, ha sido dominante desde finales del siglo XX hasta principios del siglo XXI en Occidente y América Latina y ha impulsado la globalización económica. Esta doctrina se caracteriza por confiar en el buen funcionamiento del mercado y desconfiar de la intervención del Estado en la economía. Escuela marxista. El marxismo es una corriente de pensamiento que se desarrolló como un conjunto de doctrinas filosóficas, sociales, económicas y políticas relacionadas con el comunismo y el socialismo, y cuyos principales exponentes fueron Karl Marx y su amigo Friedrich Engels. En términos generales, el marxismo se basa en la teoría que infiere que el sistema capitalista es un sistema erróneo que conduce a la explotación de las personas y por ende el marxismo impulsa la ideología de una sociedad sin diferencia de clases sociales y Estado. Actividades económicas. La actividad económica es toda aquella forma mediante la que se produce, se intermedia o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. Es decir, actividad económica es cualquier actividad cuyo objetivo sea cubrir una necesidad o deseo, independientemente de que sea produciendo, intermediando o vendiendo algún bien o servicio. Adicionalmente, se incluye también por origen todas aquellas actividades cuyo fin no sea el lucro. Sectores económicos. Un sector económico es cada una de las partes resultantes de la división de la actividad económica de un país, generalmente teniendo en cuenta diferentes factores como el valor añadido de los bienes o servicios producidos. Hablaremos sobre los tres sectores económicos. Sector primario, formado por aquellas empresas que desarrollan su actividad a través de la obtención de recursos naturales. Es el caso de compañías ganaderas o agrícolas. Sector secundario. En este sector se le da la transformación de materia prima en producto elaborado. Aquí se encuentra el ejemplo de la industria textil o la fabricación de muebles. Sector terciario o servicios. Este sector se refiere a la comercialización de servicios más bien intangibles y personalizados. Hablamos, por ejemplo, del negocio de las telecomunicaciones o el turismo. Sector cuaternario. Incluye actividades de investigación y desarrollo donde la clave es el conocimiento. Nos referimos, por ejemplo, a las compañías que se dedican a la creación de software.
Factores de producción. Los factores de producción son los insumos que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así pueden dividirse en 4: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Tierra comprende todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el proceso productivo, por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales, entre otros. Trabajo es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las horas del trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador o las horas de clase de un profesor. Estos son ejemplos de este factor productivo. Capital comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria agrícola, las carreteras, los ordenadores. Capacidad empresarial se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en concluirse en los modelos económicos y en muchos modelos se le denomina también tecnología. Agente económico. Un agente económico es toda persona física o jurídica que participa de algún modo o en alguna parte del proceso de una actividad económica. Así, dentro de la actividad económica y del proceso económico en general, podemos encontrarnos con diferentes agentes. Estos agentes pueden participar o tomar decisiones en forma de productores, consumidores, ahorradores o incluso inversores. ¿Cuáles son los agentes económicos? Hogares. Forma parte tanto las familias como aquellas personas que viven solas, pero toman decisiones económicas, decisiones que puede ser consumir, trabajar por cuenta propia o ajena, incluso ahorrar o invertir. Empresas. Son todas aquellas personas jurídicas que realizan una actividad económica, independientemente de que dicha actividad sea con fines de lucro o no. Estado. Normalmente trata de actuar como regulador y recaudador de impuestos en la economía. Bancos centrales. Los bancos centrales constituyen otro acto o agente económico esencial. Clasificación de bienes. Los bienes hacen referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características y para hablar de ellos debemos ordenarlos por categorías. Por tanto, tenemos bienes según su grado de escasez, su función, su grado de transformación, la facilidad de acceder a ellos o su relación con la renta. Bienes libres son de ilimitado acceso, de ahí su nombre. Esto significa que su acceso es libre y todo el mundo puede acceder a él. Un ejemplo de bien libre es el oxígeno, el aire. Bienes económicos son bienes a los que no todo el mundo puede acceder, dadas sus características, por ejemplo, el petróleo. Bienes de consumo hacen referencia a los bienes que utilizamos día a día, por ejemplo, una moto, ir a algún restaurante, una casa. Bienes de inversión, también conocidos como bienes de capital, bienes de equipo o bienes de producción, son aquellos que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si nos compramos un ordenador porque es necesario para nuestro trabajo o unos fondos a plazo fijo en el banco, etc. Bienes intermedios o materias primas son bienes que se utilizan para producir otro tipo de bienes, es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo. Por ejemplo, la harina, ya que después nos servirá para producir pan. Sistemas económicos. Un sistema económico es una forma de organización de la economía que en una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone. Tipos de sistemas económicos. Socialismo. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de propiedad privada de los medios productivos y de distribución. Según expresa el socialismo, el principal fin es la consecución de una sociedad justa y solidaria, libre de clases sociales y que cuente con un reparto de riquezas igualitario. Para ello, los medios productivos no tienen que ser de propiedad privada, porque considera de que de esta manera acaban perteneciendo a una minoría capitalista que domina los mercados, aprovechando de su posición para controlar al trabajador y al consumidor. Capitalismo es un sistema económico y social basado en que los medios de producción deben ser de propiedad privada. El mercado sirve como mecanismo para asignar los recursos
escasos de manera eficiente y el capital sirve como fuente para generar riqueza a efectos conceptuales. Es la posición económico-social contraria al socialismo. Mixto. La economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. En una economía mixta, la mayoría de las decisiones económicas son resueltas mediante la interacción de vendedores y consumidores en el mercado, ley de oferta y demanda. No obstante, el Estado tiene un rol complementario esencial.